¿Qué tal, videovidentes? Bueno, vamos a hablar un poquito de electrónica. Ustedes ya saben que yo de electrónica muy poquito, un curso básico y lo que aprendí en el primer año del técnico, pero me agrada y bueno, tengo unos conocimientos muy básicos. Pero vamos a hablar de algo que a veces llama bastante la atención en la gente que sabe poco como yo. Eh, pero bueno, no pretende dar no pretendo dar una clase de electrónica, ni mucho menos. Sencillamente llevar un poquito de claridad a estas pequeñas cositas. Vamos a tomar aquí un lápiz para así puedo señalar. ¿Sí? Aquí tenemos una fuente switching. ¿Sí? Eh, Aquí está la entrada de la red, es decir, de los 220 en este caso, podría ser 110 en algunos países. Y esta es la salida. ¿Sí? Esta es la salida. Lo que vemos aquí se asemeja a un transformador clásico, si bien está envuelto, ¿no? Pero si ven desde aquí, no todos están, muchos están sin esta protección, ¿no? En algunas fuentes. Es, digamos, semejante a un transformador. Y de hecho lo es, pero es un transformador chopper. No funciona con la corriente de red. Si ven que hay todo un área, ¿sí?, de esta plaqueta, ¿sí?, en esta fuente, que es llamada área caliente, porque aquí hay alto voltaje, ¿sí?, en donde se aumenta la frecuencia. La frecuencia de red, en el caso de 220, 50 ciclos, en el 110, 60, y eso sería la frecuencia con la que trabajan los trafos comunes. En este caso, trabajan con mucha alta frecuencia, y la ventaja es que pueden, digamos, con muy pequeño tamaño, se puede obtener la misma potencia o semejante. ¿Cómo diferenciamos el primario del secundario de un trafo chopper, de un transformador chopper? Bueno, es sencillo cuando está en la placa. El primario es el que está del lado caliente. En este caso, este es el lado caliente. Aquí estaba la entrada, ¿sí?, de la red. Aquí tenemos toda la parte de filtrado y de generación de alta frecuencia. Y entonces de este lado estarían las patitas del primario. Y la salida del secundario de este lado, ¿verdad? Bueno, aquí sería sencillo, la parte fría, digamos, de la fuente. Pero supongamos que tenemos, ¿sí?, un chopper, como en este caso, o como en este caso, que ya no están montados, ¿sí?, en la plaqueta. Bueno, en algunos casos, como en este, un poquito de deducción nos ayudaría, porque tiene de un lado solo dos patas, evidentemente sería el primario, la entrada, y el secundario con varias salidas, pero aún así podemos tener la duda. Y en este, que solo tenemos, ¿sí?, dos patas de un lado y dos patas del otro, bueno, obviamente, en este no habría manera. Sí, midiendo con un tester. Si lo ponemos en continuidad, ¿sí?, al tester. Ahí estamos en continuidad, ¿sí? Supongo yo que en vez de dar 0, da 0,02 por la resistencia propia de los cables, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos? Bueno, sencillamente, el primario es el que nos va a dar 0,2, 0,5, ¿sí? Y el secundario nos va a dar 0. Vamos entonces a medir, espero que se esté viendo. Este nos da 0,05, ¿sí? Prácticamente 0. Vamos a medir estas otras dos patitas. Esperen que haga buen contacto. Estoy mirando a través del celular y me cuesta. 0,02. Es decir que este posiblemente sea el secundario y este el primario. Aquí tenemos otro. Este dijimos que era más fácil porque tiene patas múltiples de un lado. Entonces, teóricamente, este
según lo que yo pienso, sería el primario. Vamos a medir, a ver cuánto nos da. ¿Sí? Nos da 0,21. Y vamos a medir algunas de las salidas, ¿sí? Que son todas iguales, ¿no? Prácticamente cero. ¿Se acuerdan que aún cruzando los cables era la misma medida que daba por la resistencia de los cables? Así que está dando cero ahí. O sea que, confirmado, este es el secundario y estas dos patitas son el primario. Pero en este caso, bueno, era fácil por el hecho de que tenía salidas múltiples. Aquí tenemos otro. Vamos a medir este. Nos da nada, es decir, cero. Y en este posiblemente nos dé cero también. También. Perfecto. Ahora aquí tenemos este. ¿Es un chopper esto? ¿A ustedes qué les parece? ¿No les está llamando nada la atención de esto? A la vista pareciera, ¿no? Pareciera un transformador chopper. Sin embargo, ¿notan algo raro? Solo tiene dos patas. Es decir, que estos no son dos bobinas, es una sola bobina. Y a una sola bobina, ¿cómo se le llama en electrónica? Bueno, es una bobina, obviamente, como esta. ¿Sí? Nada más que esta es toroidal. Es un inductor. ¿Sí? Esto es un inductor. Entonces, cuidado. Cuando vean algo que se parece a un chopper, pero solo tiene dos patas, no es un transformador chopper, es un inductor. ¿Sí? Es lo mismo que esto. ¿Qué función tiene un inductor? Bueno, es algo similar a una batería, es decir, genera, digamos, electricidad, pero lo hace a través de la generación de un campo electromagnético. Ustedes saben que cuando por un conductor circula una corriente, ¿sí?, a su alrededor se genera un campo electromagnético. Bueno, eso es lo que hace el inductor, ¿sí? Es una bobina. Cuando se hace circular la corriente, ¿sí?, por todo el conductor, genera el campo electromagnético y genera una corriente. Así que eso básicamente es un inductor, muy a lo bruto, ¿no? Entonces, estas dos piezas son ambas bobinas inductoras, ¿sí? No confundir con un chopper. Por último, como, digamos, rareza quizás, alguno haya observado en choppers más grandes esto, que no es otra cosa que una cinta o una banda de cobre. Muchos pensarán, eso es para disipar el calor que se genera. No, error. Esta banda de cobre es una protección, ¿sí?, para evitar la salida de la radiofrecuencia que se genera aquí adentro, que puede generar perturbaciones, interferencias en el mismo aparato donde está instalado el chopper o en aparatos que estén en proximidad, ¿sí? Así que esto es una protección de cobre contra la emisión de radiofrecuencia. Así que solamente lo van a ver en choppers grandes, ¿no? Como este. Los chiquititos no. Y por último, realmente esto que hicimos de medirlo con el tester no tiene demasiado, salvo para diferenciar primario y secundario, ¿no? Pero la verdad que es raro que un chopper se estropee, que se queme, vamos a decir, y cuando lo hace es muy fácil, es visual, porque un chopper cuando se quema se pone renegrido, ¿sí?, se recalienta, a veces hasta incluso se derrite en esta zona, se pone color caramelo o una mancha negra. Entonces no es necesario ninguna medición, uno se da cuenta que está, digamos, quemado. Bueno, espero haberlos entretenido un poco, haberles, obviamente, los que saben electrónica se deben estar matando de risa de este video, se deben estar revolcando de la risa, pero bueno, estaba destinado a gente que sabe poco como yo y que quizás sea solo por curiosidad, no porque se vaya a dedicar a electrónica ni a intentar reparar nada, sino porque ve y dice, uy, ya, qué raro, un transformador tan chiquito, ¿cómo puede ser? Bueno, ya saben que no es un transformador común, es un chopper, es un transformador que trabaja con alta frecuencia, no con la frecuencia de la red, que es de 50 ciclos en nuestro caso, en Argentina, que tenemos 220,
y en los países que tienen 110 es 60 ciclos. Bueno, esta no. Esta trabaja con frecuencias muchísimo más altas. Y como dije en algún momento del video, la ventaja es que se pueden hacer muy pequeñitos, dando la misma potencia, y bueno, se gana espacio y peso. O sea, menos peso y menos espacio. Así que bueno, esto fue todo. Nos estaremos viendo en un próximo video. Espero haberlos entretenido. Saludos.